Las dos cosas peores que le pude haber hecho a mi papá se las hice porque quise ser la primera abogada. Fíjate. Pero eso no fue nada comparado a que me quería salir de la casa. Me desheredó en ese momento, me hizo un berrinche mi santo padre y me dijo, te van a deshacer, me decía, tú no tienes el carácter. Yo era la única que no había sido internada por estrés. Todos los demás traen conflictos emocionales enormes de bebidas, de codependencias. Y yo dije, a la torre, es un precio muy alto para llegar a ese lugar. Cuando nos asaltan, yo aprendí que era muy buena para el manejo del estrés porque negocié con los secuestradores. Que me haces algo y mi mirada nunca se te va a olvidar. Sí. El estigma de la mujer divorciada. Ahora imagínate yo, abogada de empresarios. Fulanita de tal se anda costando como 6. Mira, en un día tuvo 6 cafés. Oigan, señoras, permítanme, habemos mujeres que andamos trabajando. Yo me he tomado cafés con tu esposo, pero él es empresario y yo estoy dando una asesoría. No lo demerites hacia él ni a mí. Claro. Te tengo que dejar porque eres una mujer muy famosa y muy ocupada y eres mucho para mí. Y se hacen a un lado. El mensaje que me gustaría mandarles es que uno también es una mujer simplemente pidiendo ser amada por lo que es. Por una cosa que no puedo decir como me la digo yo, por algo feíto que te pase, tú siembras 5 cosas positivas. Ah, me gusta. Y lo otro se me olvida automáticamente. La única posibilidad que tienes después de un desastre tan fuerte emocional es que todo lo que venga es a favor. Es a favor. Hola amigas y amigos, pues aquí estamos en un espacio más de Más Allá del Micrófono. Y en esta ocasión estoy feliz, contentísima de tener aquí a Claudia. Claudia, la maestra Claudia. Hola, ¿Cómo Emma, estás, hola. Claudia? Bien nerviosa porque no es lo mismo estar del otro lado del micrófono que estar aquí. Ahora estás del otro lado, ¿no? Sí, sobre todo al descubierto. Claro. Hablar de uno no es fácil. Sí, mira, este es un espacio para conocerlas más, para adentrarnos un poquito más a conocer su esencia, cómo son realmente. Porque pues las personas nada más las ven de pantalla para afuera, ¿no? Lo que platican y lo que comentan, pero hay mucho en su historia de vida interesantísimo que yo estoy segura que a las personas les va a interesar mucho conocer, sobre todo de ti, que ya leí un poquito, ¿no? De cómo ha sido tu vida, Claudia. Quisiera que nos platicaras un poco, adentrándonos a cómo fue tu infancia, que ahorita ya estamos platicando un poquito, pero ¿cómo viviste a esa Claudia, a esa infancia, a esa Claudia niña? Pues ahorita te puedo decir que fue una niñez maravillosa, muy entretenida, muy divertida. Crecí entre mucha libertad. Mi papá pues no creía en la iglesia, no creía en un Dios, y yo, mi mamá, súper católica. Pero tenían algo maravilloso, que era que se admiraban mutuamente y siempre platicaban las cosas, siempre se arreglaban. Mis desayunos era en familia, con ellos dos, y siempre ellos hablando de sus diferencias, si tú crees, o en lo que creían. Y platicaban muy bonito, y me doy cuenta que eso no es lo normal. Lo normal es que los que piensan diferente estén en contra de cada quien. Pues, y mis papás no, eran muy respetuosos. Mi mamá era muy consentida por mi papá en sus creencias. Mi papá, aunque fuera, si tú quieres, ateo, agnóstico, no sé, le ponía los camiones para las peregrinaciones, les daba el dinero para todas las obras de beneficencia que quería hacer mi mamá. Bueno, total, cumplía con las tradiciones, pero todo por el amor a mi mamá. Mira, qué curioso, Claudia. O sea, ¿cómo conciliaron esas dos personas para unirse en pareja? Uno, pues, sin creer en Dios, la otra fiel creyente y muy practicante. Sí. O sea, ninguno terminó convenciendo al otro, Claudia. No, lo que pasa es que nunca intentaban convencer al otro. Era un respeto, que hoy lo sé, que es el respeto a las diferencias. Y ellos nunca levantaban la voz. Ellos se iban cuando veía yo que mi mamá tenía la naricita respingada. Ya sabíamos que andaba algo ahí, que alguien la traía incómoda. Si era mi papá, si era uno de mis 9 hermanos o si era yo, ya sabíamos, porque mi mamá respingaba su nariz, ya sabíamos sus facciones, cómo las tenía. Entonces, en ese momento, mis papás se iban a platicar a su recámara a solas. Nunca escuchamos un pleito. Ajá. Mi papá sí era estricto, sí nos exigía. Por ejemplo, nos decía,
hija, a los 15 años, ¿no? Cuando veas a un hombre que se te acerca o ya mayor, ¿no? Y trae los zapatos sucios, no salgas a bailar con él. Si trae una cerveza en la mano, no salgas a bailar con él. Ya no habla bien de esta persona. Entonces, crecimos con mucha disciplina, con mucho amor y con mucho trabajo en equipo. Mis papás siempre tenían un objetivo en común y siempre era muy natural. O sea, ellos no se esforzaban. Yo creo que sí, es maravillosa la bendición que tuvieron de encontrarse. Claro. Porque mi mamá, muy de hogar, muy tranquila, muy de fe, la escuchaba siempre cantando. Si se ponía a lavar los trastes, cruzaba su piecito, lo recargaba contra su otro pie y se ponía a cantar. Y mi papá también cantaba, pero cantaba con una emoción. Era muy alegre, muy consentidor, muy apapachador. Y mi mamá, para que te dijera un te amo, te quiero, con palabras o con un abrazo, era difícil, pero todos los días te consentía, te hacía tu caldito de queso que tanto me gustaba. Muy, muy consentidora también. Muy típico de los papás de esa época, ¿no? Que muy parcos para demostrar la afectividad. Sí, fíjate, yo creo que eso fue el respeto mutuo, fue el éxito, al final de cuentas, de ese matrimonio. ¿Y 10 hijos? 10 o sea, tienes 9 hermanos, Claudia. 9 hermanos. ¿Cómo fue vivir con 9 hermanos? La risa lo dice todo, ¿no? Bueno, es que aprendes de todos, ¿eh? Te aprendes de todos. Tengo campeones nacionales en deportes, tengo todos muy disciplinados, todos muy buenos hijos. Ya se nos adelantó uno a los 38 años. Muy joven. Muy, muy, muy joven, muy, muy, muy joven. Yo creo que como familia fue lo más difícil que hemos atravesado. El ver a tus papás sufrir por el dolor de la pérdida de un hijo, se te olvida el propio. Claro. Entonces, pero fue muy bonito. Ahorita lo veo y lo saboreo tanto. Claro. Y además seguimos siendo los mismos chamaquitos, nos vemos y seguimos agarrándonos a carrilla. Iguales, somos iguales. O sea, decía mi mamá, no agarras juicio, hija. Sí, que a veces, hijo, las familias son numerosas, hay mucho amor, pero también hay momentos que son campo de batalla, ¿no, sí, Claudia? Sí, por el control de la televisión. Claro. Bueno, estábamos chiquitos en la adolescencia, mis hermanos por los carros, a ver quién se iba con la novia y se llevaba el carro, el que lo lavó, el que no lo lavó. Pero ¿sabes qué? Todo eso me enseñó. Mi papá tenía un lema, ¿eh? Estábamos en la estancia y él toda la pared la tenía tapizada de libros. En la mañana, en medio sí tenía una televisión, pero tenías la oportunidad de que la duda que tuvieras podías agarrar un libro, desde sexualidad, desde la guerra mundial, lo que quisieras saber, contabilidad, laboral, porque a todos mis hermanos estaban mayor que yo, pues entonces los libros que iban utilizando ahí los iban poniendo. Y mi papá compraba mucho la enciclopedia británica, que ya te acuerdas, tan padre. De hecho, yo me quedé con ella, ya mis papás descansan en paz los dos. Y los hermanos, fíjate nada más. Agarraron en cajas y las rifamos. Les pusieron números. Se echó de todo. O sea, entre recuerditos, entre campanas, entre todas las cosas que más apreciaban mis papás. Así no las dividimos. O sea, muy justos. Claro. Y luego fuiste creciendo, Claudia, ¿y cómo fue tu adolescencia, esa etapa de la juventud? ¿Fuiste tremenda? ¿Fuiste tranquila? ¿Cómo fuiste? Fíjate que fui muy rebelde por las buenas. O sea, ¿cómo te explico? Hacía todo lo que me daba la gana, cumpliéndole las reglas a mi mamá. Me di cuenta que ese era el paraíso. ¿Quieres salir? Cúmpleme tales cuestiones. Nunca batallé para salir. Era la chaperona de mi hermana. ¿Cómo te puedo decir? Viví muy a gusto porque nos enseñaron al cumplimiento de las reglas. Claro. Y te va a ir bien si haces las cosas bien. Si yo los retaba, olvídate. Y tuve la osadía de retar a la familia porque quise ser la primera abogada. Fíjate. Pero eso no fue nada comparado a que me quería salir de la casa. Ajá. Porque, pues... ¿Tú vivían aquí en Hermosillo? ¿Aquí residían? ¿Dónde residían? Yo soy de Ciudad Obregón. De Obregón. Y la Unison estaba aquí en Hermosillo. Entonces mi papá, olvídate, pegó el grito en el cielo, ¿cómo te me vas a salir?
me desheredó en ese momento, me hizo un berrinche mi santo padre y me dijo... La negativa de él no fue tanto porque querías estudiar Derecho, sino porque lo ibas a hacer fuera de la ciudad. Las dos cosas peores que le pude haber hecho a mi papá se las hice. Bueno, salir embarazada yo creo hubiera sido la tercera. Pero porque me decía, no puedes ser abogada tu hija, tu carácter, eres muy dulce, me decía, tú no eres de guerra, a ti lo tuyo es otra cosa, hija, dedícate, me decía él, dedícate a la actuación, dedícate a otra cosa, hija, tú no tienes el corazón para irte a ese mundo, te van a deshacer, me decía, tú no tienes el carácter. Y ¿qué vocecita interna te decía sí es derecho? O sea, ¿qué era lo qué fortalezas empezabas a identificar en ti que tú estabas muy firme con que esa es la carrera que quiero elegir? Pues siempre me gustó defender a la gente. Okay. En la escuela siempre si había alguna situación que reprobaban a una amiga, por lo que fuera, o a todo el grupo, yo era la abanderada representando. Siempre me veías como líder representando ahí a las que no podían, ¿no? O si golpeaban a una amiguita, iba yo y me les ponía, hey, ¿qué te pasa, no? Siempre era como la que andaba resolviendo las cosas. Me gusta, lo traigo en la sangre desde que yo me acuerdo. Estaba en secundaria, ya lo traía en la sangre. Entonces te vienes a Hermosillo, estudias toda tu carrera aquí. Toda mi carrera. ¿Te gradúas? Y luego, sí. ¿Qué pasa con Claudia? ¿Te quedas ejerciendo aquí? ¿Qué decides hacer? Pues fíjate que de que me vine para Obregón acá es una etapa muy bonita que pues está interesante contártela. Ajá. Porque como yo venía de un núcleo muy protector que eran mis papás, pues me daba mucha timidez, muchas cosas y me sentía insegura, pero me gustaba el teatro. Entonces inicié la carrera de Derecho, pero también arte dramático, donde me daban ballet, expresión corporal, el miedo al hablar en el micrófono, te lo quitaban. Meditación, bueno, muchas cosas que nos daban en la Unison y la llevé dos años, 2 carreras. Pero yo era con la finalidad de saberme expresar mejor como abogada, porque en ese momento yo pensé que la abogacía iba a ser como ahora la llevamos, ¿no? En estrados, los juicios orales de Estados Unidos. Y, no, pues era todo por papel. Entonces me vengo para acá, entro a practicar a un juzgado porque yo sabía que pues necesitaba practicar porque no traía quien de mi familia me incursionara en el medio del derecho. Entonces dije, no, yo tengo que ir donde está lo bueno. Tengo que ir al enfrentamiento legal y aprender de los mejores y de los peores. Y así fue, me metí a un juzgado, llegué y toqué la puerta. Y la licenciada Gabriela Labolín en aquel entonces estaba como jueza. Y le digo, licenciada, ¿me da la oportunidad de venir a practicar? Pues no, me dice, porque aquí no tenemos ni espacio, ni escritorio, ni máquina de escribir. Imagínate, era de aquellas, en aquel momento. Y que usábamos rodillito y el papel carbón para pasar las diligencias. Imagínate. Y le dije, no se preocupe, licenciada, yo me traigo las mías. Pues no tengo dónde ponerte, Claudia. Si no, pues sí. Ya a ver más adelante, ya. Total, me fui, me llama y me dice, ¿sabes qué? Vete con un actuario, no puedes estar aquí, pero vete a la calle con el actuario notificador. Simón se llama, saludos a Simón. Y él me enseña el real campo de batalla que es el derecho, porque era hacer cumplir las ejecuciones, las órdenes de un juez en la calle, el cómo mediar en una situación, era maravilloso. Ok. Entonces, ahí sí todo lo que estudiaste de arte dramático te ayudó. Todo, sobre todo el cómo calmar los nervios, porque el cómo hablar en público, y además fue algo como que se fue dando natural. Yo creo que era el medio ambiente que a veces pues desconoces, claro, ¿no? Vas a lo desconocido, no sabes contra qué te vas a enfrentar, pero aparte yo estaba enfrentando el cambio emocional de el núcleo familiar, que eran muy consentidores mis papás, a que aquí vente y arréglatelas como pueda, aunque vivía en casa de mi hermano mayor, pues él en sus asuntos, mi cuñada daba clases, y pues yo córrele y súbete al camión y vete a tomar clases a la Unison y a tu trabajo y todo. Ahí yo empecé a tener, fíjate, como ataques de ansiedad y no sabía qué era eso, y eran unas palpitaciones enormes, pero el sufrimiento de estar lejos de mi familia, ese fue el primer obstáculo que yo tuve que
que librar el emocional. Claro. ¿Y la resistencia de tus papás o de tu papá principalmente en este caso duró durante todo el tiempo que estuviste de estudiante o soltó el cuerpo y dijo, no, yo creo que sí? ¿Cómo lo vivió él? Nunca soltó el cuerpo mi papá. Jamás. No, nunca me echó una llamada para decir, oye, hija, ¿qué te hace falta? Oye, hija, ¿qué necesitas? Pero él estaba confiado que yo tenía todo aquí en casa de mi hermano, porque mi hermano era muy protector, muy consentidor, y él me daba todo. Yo no sé si entre ellos tenían arreglos de ahí te va, hijo, y cómprale, llévale. Yo viví como reina en casa de mi hermano Enrique, porque pues tenía buena posición. Él me soltaba los carros, allá en Obregón era más conservador todo, y las niñas no pueden hacer, y los hombres que la lleven y la traigan, y acá mi hermano, ahí está el carro, hazle como quieras, y yo, pero ¿cómo? Bueno. Y muy padre, o sea, no te puedo decir que me faltó algo, no me faltó, me faltaban las llamadas, pero mi papá, pues imagínate, con sus negocios y con tantas cosas, pues, y ahora lo comprendo. Cuando yo tengo un hijo de 18 años, yo lo comprendo, el haber pensado, ay, se me va a ir, el miedo. Claro. Que se te salga de tu cuidado tu hija más chica. Y mujer, que todavía había esas ideas, ¿no? Sí. Que la mujer no somos más indefensas o no nos podemos proteger de la misma forma o cuidar de la misma forma que un hombre. Y sí tenía razón, sí tenía razón. Yo no sabía lo que me venía a enfrentar acá. A veces digo, ¿cómo me hubiera ido si me hubiera quedado allá? Porque hay cosas duras que aprendes y dices, ay, ojalá y no lo hubiera aprendido, de verdad. ¿Qué experiencias difíciles te tocó vivir, por ejemplo, aquí ya en la capital, en Hermosillo, como estudiante de Derecho? Experiencias, pues el que te pones en peligro, porque pues si estás indefensa. Yo venía en la ruta 7 por todo el Colosio, porque vivía aquí en Centenario, la agarraba fuera casi, pues por el Colosio. Me bajaba en la Unison, y de la Unison ya entraba al juzgado. Entonces, por lo general, me venía saliendo de la Universidad de Derecho, que estaba pegadita por el Colosio antes, y agarraba toda la Galeana para llegar a los juzgados que estaban en el Boulevard Hidalgo en aquel entonces. Entonces, eran unas cuadras nada más, y en ese trayecto, en una vez, pues me acorralaron. Fíjate. En los de una camioneta, y era una camioneta de esos que tú sabías y lo veías y no sabías, sentía yo que no era alguien bien. Entonces se me iba acercando y me iba hablando, me puse nerviosa y me cambié de carril sobre la misma Galeana. Se me cambiaba de carril como era de un solo sentido, y me empezó a seguir. Entonces, en el momento que yo me distraje, el señor abre la puerta y me agarra de la parte de atrás de la falda, y él abrió su puerta, estaba enorme, pues yo así lo veía, y me trató de subir a sus piernas. Él iba solo. Y de suerte yo traía una falda más o menos larguita y medias, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, y un blusón a rayas blanco con negro largo, pues no dijeras tú que iba provocativa, nada, y se iba tapando la falda hasta medio muslo. Sí. Entonces, de suerte me acordé que le andaba fallando el ganchito del cierre. Dije, me voy a dejar caer en mi propio peso y voy a caer al piso. Y dicho y hecho, dije, me agarró con una mano aquel hombre. Con una fuerza. Con una fuerza enorme. Y yo no dije nada porque te quedas en shock. Claro. Me paralicé, y en eso se vence su mano porque me agarró de la parte de atrás y el volante en el otro, y se vence, y yo alcanzo a salir y empiezo a caminar fuerte, y veo venir un muchacho. Y le dije, abrázame como si fueras mi amigo, mi novio, mi conocido, por favor, este señor me está tratando de subir a su camioneta. Fíjate, Claudia. Y me siguió el rollo, me escoltó, me custodió hasta el juzgado, y ya que llegamos al juzgado, pues obvio me atendieron ahí. ¿Qué te pasa? No, me está pasando esto. Yo fui muy astuta, sí copié desde entonces. Sí anoté el número ya lo traía, sí, tonta no era inexperta. Pero copiaste el número de placas, me hicieron favor de investigarlo de ahí del juzgado. Pues era un funcionario que trabajaba por allá en lo que viene siendo hoy Fiscalía, y me dijeron
que estuviera tranquila, que ya no iba a volver a pasar, que no interpusiera denuncia. Que no interpusieras denuncia. Entonces, pues me quedé callada, me quedé tranquila y olvidé el asunto, la verdad, porque yo andaba muy enfocada en mis metas. Claro. Pero ya no me volví a ir a pie. Aprendiste. Oye, y supongo que no le platicas a tu papá. Nunca. Supongo. No, Fíjate, nunca. Claudia, pero que en ese momento de crisis, de angustia, tuvieras ese momento racional de decir la placa, ¿no? No cualquiera, Claudia. No, sí fue mucho miedo, todavía me acuerdo, pero sí me salvé. Sí, oye, Claudia, y luego terminas tus estudios, te gradúas. Sí. Tengo entendido que te vas a México. ¿Cómo estuvo esa decisión? ¿Ejerciste un tiempo en Hermosillo? ¿Te regresaste a Obregón? ¿Cómo estuvo ese momento de tu vida? Fíjate que lo que me hizo irme a México era pues un gran anhelo de superación. Pero te voy a decir algo que te va a parecer chusco, sacándole la vuelta a mi prometido de entonces. Ya estabas comprometida. Ya tenía un novio, era 7 años mayor que yo, que no lo quiero hacer famoso, por supuesto, no vale la pena. Ajá. Pero ya estaba comprometida y me puso el cuerno y yo no podía dejarlo porque yo lo adoraba, era el primer amor de mi vida y no lo podía dejar. Estabas muy clavada. Lo que le sigue. Imagínate, él, hoy sí sé que era un hombre muy experimentado, muy astuto, porque era muy consentidor. Nunca, es con el único que nunca me he peleado. Ajá. De verdad, te lo juro. Era tan astuto, pero él me veía, obvio, más joven, sabía cómo manejarte. Cómo manejarme, por supuesto que sí. Entonces, pues hasta se me hace el corazón así, ¿no? Porque sí recuerdo muy bien de cuando yo estaba ahí en el juzgado, me pasó una situación que no la quiero brincar. Yo ya tenía como 4 años y medio y a mí me dieron una actuaría habilitada. Esta actuaría habilitada te daba 800 pesos al mes. Entonces, con eso que los libros que, bueno, lo redituaba porque me iba con mi hermano al otro lado, traía ropa y la revendía. Y multiplicaba el dinero. Siempre fui muy, muy astuta para eso, para el trabajo. Entonces, en ese inter, pues, había cambios y suplencias. Y si tú lograbas una suplencia, te pagaban ya como una funcionaria al 100. Okay. O sea, 10 veces más de lo que yo ya estaba ganando. Y nunca me tocaba a mí, y en una de esas pues hubo cambio de juez y había ascensos y ya me tocaba. Pues yo decía, bueno, a ver si yo estoy cumpliendo con todo, nunca llego tarde, los abogados me reconocieron como una de las mejores, saco todo el rezago, me quedo a trabajar horas extras, cumplo, soy disciplinada. Juez, ¿me puede decir por qué no me ascendió a mí, se lo dio a ella? Y me dice, pues porque no sabes usar tu mano izquierda. Yo tragué, te lo juro. O sea, refiriéndose a hacer la barba. A hacer la barba, o porque no tienes contactos, o porque te ves lenta en ese aspecto. Ajá. Y te voy a decir una cosa. Al Poder Judicial le tengo el agradecimiento eterno porque me dio el curso de manejo del estrés, administración del tiempo. Y él aprende a relacionarte. Y con el tiempo, y en ese momento yo mandé comprar un ramo de flores y se lo envié a la juez y adentro iba una carta con mi renuncia. Muchas gracias por la enseñanza. Y me fui del Poder Judicial. Mira. Y sí, pero me fui porque ya tenía otro puesto en recaudación. Entonces, ya estando en recaudación, conocí personas porque aprendí a relacionarme. Supe que no todo era nada más trabajo. O sea, al trabajo no nomás vas a trabajar como burrito, vas a hacer buenas relaciones. Porque nunca sabes cuándo eso te puede potenciar. Claro. Entonces, ya estando en ese contexto, me pone el cuerno el novio, pues me desestabilizo. Y era algo dificilísimo para mí dejarlo. Yo ya sabía, ya me constaba, ya lo había verificado, ya le había puesto un 4, ya lo había descubierto. Ya lo descubriste. Todo. No había lugar a dudas. Para nada. Sí, porque no iba a tomar una decisión. Oye, ya traía mi anillo. Claro. Ya se lo íbamos a decir. Ya con anillo. Ya con el anillo, ya se lo íbamos a decir a mi familia. Pero en ese entonces, una de las conocidas en la General de en SAT, la mandan a la General de Aduanas.
Y ya éramos amigas y ya le había platicado lo que me hacía este muchacho, pues sí que yo no podía tronar con él. Y decía yo, donde yo me case con él, porque quería seguirse casando conmigo, pues no lo dejaba. Y te sentías débil, digamos. Sí, me va a desgraciar. Dije, me voy a perder. No, yo sentía que yo me perdía yo misma, porque estaba yendo en contra de mis principios. Porque no te sentías con la fortaleza de terminar la relación. Eso estoy comprendiendo. Sí, pero aparte tampoco de casarme con él y yo estar fuerte. Sí. O sea, yo no podía perdonar una infidelidad, pero más que eso, superarla. Yo tenía 25 años, o sea, estás hablando de una muchacha que se dedicaba a trabajar y estudiar, y mis amigas todas eran muy sanas, o sea, sí salíamos a fiestas, pero no era de que te embriagabas ni nada, pues no, porque todas trabajamos en el Poder Judicial también y todas trabajábamos y estudiábamos, pues. Ajá. Entonces, al momento que tomo la decisión, me llama... De poner tierra de por medio. De ponerte... Yo no puedo con esto, me tengo que obligar a hacer las cosas bien o me va a desgraciar. Pero pusiste tierra de por medio, Claudia, sin terminar la relación. No, sí, no, yo ya tenía meses queriendo terminar con él y volvemos y lo dejamos y volvemos. No, y yo traté de salir con alguien más y él iba y lo encontraba y no, me hacía la vida de cuadritos. Te sentía su propiedad. Sí, pues... No, sí. Pues a lo mejor, no sé. Yo pertenecía a él, mi mente, mis sentimientos, me desestabilizaba y yo estaba luchando por salir adelante. Y yo dije, no me conviene porque no me deja enfocarme en lo que yo quiero hacer. Entonces aprendí a irme como los caballos sin ver para un lado. Me ofrecen ir a hacer el examen a la Ciudad de México, voy a la General de Aduanas, me quedo con el cargo y me fui sin un quinto y con el boleto de ida que me regaló mi excuñado Juan Greg y me dijo, te lo voy a dar porque creo en ti, te tienes que quedar con ese cargo. Y no va de regreso, tú te tienes que quedar allá. De ida nomás. Y averíguale. Y te lo juro, sin dinero y con el boleto de avión de ida, como de novela. Y me lo quedé, mis amigas allá me abrieron su departamento, me prestaron dinero 3 meses para poder soportar la estancia allá y mantenerme. Y de ahí para adelante todo fluyó a todo dar, me encantó me di cuenta que a lo mejor nací con la exigencia, con las habilidades de una persona que vive en una ciudad grande, en Sonora. Decía yo, nací chilanga en Sonora. Me encantaba ese rush, esa exigencia, ese nivel, porque estás en la General de Aduanas con gente muy capaz. Claro. ¿Te fuiste a las grandes ligas? A las grandes ligas, donde yo sabía que yo pertenezco. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Claudia? ¿Y cómo fue esa experiencia? Ay, hijo, fue maravillosa. Fue maravillosa porque era mucha exigencia, era mucha capacitación, nos estaban capacitando a cada ratito. En ese entonces yo me encargaba de hacer las investigaciones de las irregularidades cometidas por agentes aduanales. Haz de cuenta que era juez, parte, y le pasaba al director general de aduanas si procedía o no una cancelación de un agente aduanal. Y si procedía, ¿quién crees que las iba a notificar? Yo. Entonces yo hacía la resolución, la determinación, la investigación y yo la notificaba. Entonces, pues era muy emocionante y la confianza que me daban me hacía ser mejor y dar más. Oye, Claudia, en lo que leí yo sobre ti, sobre tu testimonio, me llamó mucho la atención que expresaste que en aduanas, cuando tú laborabas ahí, viste muchos empresarios que perdieron todo su patrimonio, todo lo que tenían. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? ¿Cómo lo pudiste manejar? Ay, qué buen punto. Qué bueno que me lo recuerdas, por eso se los mandé. Sí. Estando en la General de Aduanas, me sale la idea de independizarme y perfeccionarme tanto en lo que hacía para saber qué tornillito les dejaron de apretar a estos empresarios para evitar que cayeran en estas catástrofes financieras, incluso a los propios agentes aduanales, como una irregularidad, una falta de cumplimiento de algún reglamento o un pago de una cuota o un impuesto por sus asesores no se hizo correctamente y perdían todo su patrimonio. Imagínate, terrible. De repente, o tu empresa te la clausuran por no estar funcionando correctamente. Entonces, yo estaba de antesala en aquel entonces
del administrador central de regulación y despacho aduanero. Entonces yo era como el filtro y yo atendía a los empresarios, les recibía de qué se trataba y los conducía con el general de aduanas. Si es que no, yo los atendía, yo les resolvía. Entonces ahí empecé, yo ya con esta relación te les preguntaba, porque eran señorones empresarios a nivel nacional. Y yo ya les empecé a preguntar, oye, ¿tu empresa de qué es? No, pues es esto, pero me falló mi asesor. Ok. Pero confié en mi abogado. Pero hice esto, pero hice el otro. Y por eso se quedaban sin nada, porque eran multas excesivas. Sí. Entonces, al verlos de esa manera, yo dije, el empresario necesita gente de confianza, gente leal. Y de ahí me vino la idea. Se te prendió el foco. Sí, dije, yo lo soy. Lo único que necesito es darme a conocer, posicionarme. Así es. Entonces, en ese inter conozco a mi esposo. Me pide casarnos. Y yo dije, para el proyecto que yo traigo de familia, los horarios que tenía eran de 8 de la mañana a 3 de la madrugada por un año. Aparte que viene el cambio de poder político, sí, fue que sale el PRI, entra el PAN, pues van para afuera todos los del PRI, que aunque yo no estaba con el PRI, pero pues todos los contactos, eran de ahí. Se acabó. Entonces todo se puso para decir, ahorita es el momento para independizarme. Quiero ser la ama de casa, quiero seguir ejerciendo mi profesión, pero lo más primordial es yo estar en paz, porque en la General de Aduanas también aprendí que todos colapsaban. Yo era la única que no había ido, no había sido internada por estrés. Era la única que, pues vaya, no estaba casada, pero todos los demás traen conflictos emocionales enormes de bebidas, de codependencias. Y yo dije, a la torre, es un precio muy alto para llegar a ese lugar. Sí, ya lo creo. ¿Y en qué fue difícil para ti, Claudia, ahorita que me comentas que en este momento de tu vida, pues conoces a quien fue tu marido? Sí. ¿Fue para ti difícil, después de aquella experiencia mala, volver a confiar, volver a creer en el amor? ¿Cómo lo viviste en esta segunda oportunidad de la vida? Nada. El otro dejó de existir, no se merecía nada de mí. La verdad es que me enfoqué tanto en lo positivo y desde entonces yo me fomenté una cultura obligatoria, una forma de vida, y es por una cosa que no puedo decir como me la digo yo, pero algo feíto que te pase, tú siembras 5 cosas positivas. Ah, me gusta. Y lo otro se me olvida automáticamente. En vez de enfocarte en ese daño que te hicieron, enfócate en otras 5 cosas que sí puedes solucionar. Invéntate, reinvéntate. La única posibilidad que tienes después de un desastre tan fuerte emocional es que todo lo que venga es a favor. Es a favor. Todo va a sumar bonito. Claro. Y como hay personas que se quedan enganchadas con ese pasado doloroso, ¿no? Y no salen de ahí. Y pueden pasar años y te siguen platicando la historia de lo que padecieron. Entonces, muy bien por ti, Claudia, que lo has aprendido a manejar de esa forma, ¿no? Oh, Emma, a mí este exnovio no paró ahí, fíjate, ahora que recuerdo. Yo tenía una de mis amiguitas acá en un despacho donde yo también trabajé un leve lapso en lo que me salí del Poder Judicial. Y esta amiga mía era una persona sola en el mundo. Incluso yo la apapachaba mucho y le decía, échale ganas y eso no te marque en la vida. Hay muchas cosas por hacer, porque era huérfana. Sí. Entonces, mi ex la conocía. Cuando yo me voy a la Ciudad de México, me llevé el anillo de compromiso. Sí es cierto, se lo mandé con una persona que venía para acá. Okay. Pero el muy baquetón se lo fue y se lo dio el puro 14 de febrero y me dicen que entró a su oficina y dijo, ¿quién es fulanito de tal? Aquí te mandas desde la Ciudad de México. Él sabe quién es, por ahí anda. Entonces, bueno, pues era mi amigo, pues él quería vengarse, no sé. Él quería, se la revancha. No quería que lo hiciera, pero ya que lo hizo, le dije, qué bueno. Qué bueno, pues sí. Y fíjate, ¿qué pasó con esta amiga que platicabas? Bueno, de repente me habla y me dice, Clau, fíjate que me acabo de comprometer. Ay,
qué no bueno. me digas que con tu Ya iba a decir el nombre. Ay, qué bueno, amiga. Le digo, felicidades. Sí, nomás que te tengo que decir que es con fulanito de tal. O sea, hace mi ex prometido. Le digo, Blanquita, y ella ya conocía todo tu historia. Ya, todo y lo que le sigue. Pero había pasado un mes de que yo le regresé el anillo. Okay. Entonces, yo me quedé así nada más. ¿Qué me estás diciendo, Blanquita? Oye, ok, nomás, pues felicidades, ¿qué te puedo decir? No recuerdo si le colgué o qué show, porque me habló de aquí de Sonora para México. Y yo inmediatamente agarré el teléfono y le hablé a él. A ver, hijo de tu tal por cual. Supongo que por proteger a tu amiga, ¿no? Sí, total. Yo soy una mujer muy fuerte y yo voy a salir adelante de todo lo que tú me hiciste. Pero acuérdate que tú tienes... porque él ya tenía una hija, otra y así. Cosas que yo no sabía. Acuérdate que tienes unas hijas y la vida todo lo reclama. Mi amiga es una buena persona, está solita en el mundo. Te pido que no le hagas daño. Porque fue y le dio el anillo en el mismo lugar donde me lo dio a mí con la misma canción. De ahí, pues ya sabes, a mí me vienen guangos los narcisistas, porque a mí me dieron cátedras. Sí, ya lo creo. Ya los leo, los huelo. Sí, ya, ahorita me estabas diciendo, ya estaba detectando el perfil. Ya, sí. Total. Pero bueno, cuando conozco al papá de mi hijo, pues todo fue mágico, la verdad fue muy bonito. Nos conocimos una noche. Él iba con su mejor amigo, lo venían recibiendo de Europa, que venía de estudiar allá. Él había sido 4 veces campeón de fútbol americano. Íbamos con todo el equipo de fútbol americano a darle la bienvenida. Yo con la mejor amiga mía allá en la Ciudad de México, que andaba de novia con su mejor amigo. Okay. Y ellos, Clau, tienes que salir, porque allá sí me daba miedo salir, nunca había salido. Y por primera vez me convencen que salga y lo conozco. En esa salida. Amor a primera vista. Fíjate. Bailamos, no nos soltamos desde entonces. Y nos casamos, planeamos casarnos al mes y medio, yo creo. O sea, fue todo muy rápido. Ya sabíamos que era algo serio. Ya sabíamos que era algo serio. Entonces empezamos a hablar así de hacer vida como al mes y medio. Y pues empezamos a planear. Pero pasa en ese intervalo la muerte de mi hermano. Y pues fue devastador. O sea, planeábamos casarnos al año, al fin de año. Nos conocemos en marzo. Pensamos casarnos a fin de año. Lo estábamos programando así. Pero lo suspendimos para el luto de la familia. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Fue una muerte inesperada, Claudia? Pues es difícil hablar de él porque pues ya descansa en paz. Sí. Y pues hay sentimientos aquí también de familiares. Y claro. no me gustaría tocar el tema. Pero fue por salud, porque le subía la presión y era workaholic y no dejaba de tomar ni descansaba. Entonces fue exceso de trabajo y acumularon muchas cosas. Exceso de todo y fue muy doloroso. Sí, ya lo creo. Entonces eso fue como que tú tenías los planes de casarte, suspendes momentáneamente, obviamente por el luto, por el duelo, y después retomas los planes. No, señorita, verás lo que yo hice. A ver. Mi mamá y mi papá estaban todos devastados. Para aparte, eso sí, tú dijiste algo muy importante. ¿No te fue difícil volver a creer en el amor? No, pero sí no creía ya casarme. Ok. Pero cuando conozco yo Aunque no te habías casado. No, pero sí ya no quería. Sí hubo un lapso donde yo decía, no me voy a casar, y mi mamá lo sabía. Y yo no quiero saber nada de eso, me voy a enfocar a trabajar y voy a ser exitosa y Y ahí va. Y de repente lo conozco a él, me cambia el chip, me da confianza. La confianza fue fundamental. Inmediata. Fue fundamental. Teníamos muchas cosas en común con su familia. Buen hijo de familia, muy bailador, muy totalmente opuesto a mí. Bueno, yo también bailadora, pero me refiero a él muy amiguero, imagínate. Muy padre. Muy padre el noviazgo. Y en eso yo dije, no, yo le tengo que aventar esta pelotita a mi mamá, y fíjate que sí nos vamos a casar por la iglesia, le digo. En serio, sí, él no estaba ni bautizado, o creo que bautizado, y la primera comunión no la tenía. No recuerdo. Que falte algún sacramento. Sí, algún sacramento. Entonces le digo, ¿qué crees? Te vas a tener que hacer la primera comunión. Va, no le hace. Pues sí, imagínate, enamoradísimos.
Y le digo, mamá, ¿qué crees? Me voy a casar por la iglesia. ¿En serio, hija? Acuérdate que mi mamá, pues, ayudó a hacer una iglesia, imagínate, del Señor de los Milagros. Qué tan feliz se sentiría que su hija, la más chiquita, la socoyotita, si se le iba a vestir de novia, ¿no? Pues ahí tienes. Le digo, mamá, pues bueno, te doy la misión de que te encargues de los preparativos. Y eso fue lo que yo creo que a mi mamá la sacó de su tristeza, le ayudó porque era una ilusión. Claro, se enfocó en otra cosa. Sí, no, sí, qué bueno. Sí. Y te casas y es cuando empiezas ¿tienes hijos luego, Claudia? ¿Se esperan? ¿Cuántos hijos tuviste? Uno. Un hijo. Uno, porque él viajaba muchísimo. O sea, de los 14 años casi que estuvimos casados, 10 años los viajaba. Entonces yo prácticamente, y me decía mi ex suegra, bien linda, ay, Claudia, pues prácticamente eres mamá soltera ya que tenía el niño, ¿no? De hecho, di a luz sola, porque él andaba en sus viajes. ¿En qué trabajaba él? Él era auditor mundial de un grupo importante y jefe de auditoría, y luego lo mandaban a Europa. Pero sí, que si tú no hubieras tal vez sido una mujer en el mundo laboral, hubieras andado, ¿no? Con él, pudiera ser. No, ¿te porque lo has planteado, se van los... Ay, ojalá, yo encantada de la vida, pero no, sus equipos de trabajo iban a lo que iban. Okay. De hecho, pues entre las esposas nos conocíamos y todo. Ay, no, me hiciste que me acordara y te lo voy a comentar. En una de las posadas con todas, imagínate los ejecutivos de aquel grupo, ¿no? A nivel nacional, de un grupo multinacional. Estaban los meros ejecutivos y estaba el Platanito Show dando en la posada. Pues tú sabes cómo, yo tengo mi carácter, que a mí no me gusta andar haciendo el ridículo, ni mucho menos, pero en México las posadas son de otra manera. Entonces, pues yo no soporto el bullying muy fácilmente, o sea, yo mejor me voy. La carrilla es leve, sí, pero no ante personalidades que tú tienes que dar cierto porte, pues claro, vaya. Y el Platanito es su... Sí, es su mero mole. Hacer que los demás se rían con los invitados. Sí. Pues estaban los jefes de mi ex marido, estaban las esposas, estaba todo el mundo, y ya era una hora donde pues ya todos traían sus drinks, pero yo no tomo. Yo casi no tomo, o sea, si acaso un whisky ahora de vieja, dirían por ahí, pero de joven no tomaba. Entonces, de repente el Platanito Show agarra a ciertas esposas y tú pásale, y nos ponen en hilerita así. Entonces se le ocurre decir a una, bueno, usted va a hacer que pone un huevo como si fuera un avestruz y de India. Y ya empieza la señora y unas curas todo mundo. Y así fue pasando con cada una. Y llega conmigo, yo estaba parada, yo ya estaba encanijada. Claro. Y le dije muy a la sorda, mira, pinche Platanito, tú que me haces poner un huevo y yo te chingo la trompa. No, todo el salón, ja. Estaba el micrófono abierto. No, pues ya la norteñita se me quedó, ya me conocieron. Te ganaste el show me más gané que el el Platanito. Show. Por supuesto, fui el show, pero no poniendo el huevo. O sea, se van a divertir de mí, va a ser como yo les diga. Pero no fue el oso más grande de mi vida, pero sí te puedo decir que no había cómo quitármelo. O sea, me ganó el impulso, no me pude controlar. Digo, no, Platanito, a mí, ¿qué me haces hacer eso? Y te chingo la trompa y todos. Oye, Claudia, ¿cómo cambió tu vida el ser madre? Ay, maravilloso. La verdad, maravilloso. Pues, hijo, es una etapa de, ¿qué te puedo decir? De mucho asentamiento, de proyección, porque yo me acuerdo muy bien que yo tenía mucho miedo porque estaba en la Ciudad de México. A nosotros ya nos habían hecho un secuestro express en la Ciudad de México, estando yo de novia ya comprometida con mi ex esposo. Sí. Y pues ese secuestrito, por así decirlo, pues sí me marcó mucho. Yo decía, no quiero ser mamá. Entonces, cuando me dicen, estás embarazada, agarré una fortaleza, yo no sé de dónde. Ahí yo supe lo que es la bendición de ser madre, porque te salen fuerzas de quién sabe dónde. Entonces dije yo, todo va a estar bien, yo te voy a cuidar. Y así
nos las fuimos. Pues mi exmarido seguía viajando, él en su mundo, yo en el mío, generando mi negocio. Pues al niño lo metimos a la guardería al año. No sabía hablar, era muy difícil para mí porque decía, y si le hacen algo no me lo va a saber expresar. El mayor miedo, ¿no? El único miedo que te da, pues es eso, de no poderlos defender. Claro. Que ahí fue que entendí a mi papá, su miedo. Imagínate si yo lo dejara a una guardería. Claro. No, pero bueno, maravilloso. Él sí resintió, mi hijo sí resintió, que por cierto ahí anda arriba ahorita. Allá, nos está escuchando. Sí, está escuchando. Él sí resintió cuando nos vinimos para acá porque pues... ¿De qué edad se vino él ya? Él tenía 3 años. ¿Cuánto duró tu matrimonio, Claudia? Casi 14 años. Casi 14 años. Me casé, me reproduje y me vine para la... Pero te viniste Sonora. aún casada. Sí, nos vinimos aún casada por proyecto de vida. A él le proponen venirse a dirigir a la cervecería local de acá. Y pues era estar en paz. Se acomodaron las cosas. Se acomodaron las cosas. Yo allá ya tenía mi despacho andando y tenía arquitectos que se dedicaban a comprar y vender casas. Y les digo, oye, a mi esposo ya le dieron el cambio, ando vendiendo mi casa. Yo te la compro. Pues vendí la casa en un mes. Patitas, ¿para qué son? Me vengo con todo y mi hijo. Rentamos casa antes de poder comprarla acá todavía, pero mi hijo, pues sí sufrió el golpe emocional fuerte porque dice, mamá, ¿y mi vida? Cuando entró a buscar su cuarto, mamá, ¿y mi vida? Así me lo dijo el niño de 3 años. Fue cuando yo dije, oh cielos, no, esto no está fácil. No pensé jamás en las consecuencias de un cambio tan fuerte, porque él perdió a sus abuelos, porque allá estaban. Perdió su casa, pues tú que eres la psicóloga sabrás entender eso. Su entorno seguro, lo que él veía como su entorno seguro. Todo su entorno seguro. Y nos venimos acá a partir una casa súper chiquitititita, nada que ver con la que gracias a Dios teníamos allá en Satélite. Y pues perdimos muchos privilegios. Ay, te lo cuento y vibro. Fue como un volver a comenzar. Yo creo que un poquito peor porque vienes con toda esta carga emocional. Yo me vine de allá, hasta afortunada, porque me vine con trabajo. Me empecé... Luego se dieron las cosas. Yo le digo a Diosito, mira Diosito, cuando tú sepas, cuando tú quieras que yo me vaya por cierto camino, házmelo flojito, cooperando y de buena gana, que todo fluya. Acomódamelo y pónmelo a modo para yo entender, porque soy medio distraída. Le digo, a mí pónmelo así. Cuando me pongas resistencia en algo, yo ya sé que ahí no es. Cuando algo se empieza a complicar, bien dicen, no es porque a lo mejor por ahí no es. Es analízalo, porque también luego eso nos lleva a tener totalmente desapego, pues. Pero todo eso lo he tenido que ir aprendiendo con la edad. Claro. Con la edad. El decir no porque se pongan las cosas difíciles, sal corriendo, inténtalo hasta que tú sientas que te está jalando a ti también, suelta las cosas. ¿Cómo cambió tu vida, Claudia, cuando deciden, no sé si tú nos quieras ahondar en eso, terminar tu matrimonio? ¿Y cómo te enfrentaste a esta nueva etapa de tu vida ahora nuevamente como mujer soltera? Ha de haber sido todo un reto para ti. Súper complicado porque pues nos casamos en la Ciudad de México, me vengo para acá y aquí pues haces tus amistades, pero amistades mismas que son de casados. Cuando saben que estás divorciada, hasta en una ocasión hubo una vecinita, no, es que las solteras y yo, no sabían que yo todavía estaba divorciada, pues. Entonces yo ya escuchaba la discriminación. El estigma de la mujer divorciada, que era lo que platicaba con Mireya, ¿no? Sí. El estigma de la mujer divorciada. Ahora imagínate yo, abogada de empresarios, y yo iba aquí a las mesas donde ya está el colegio de mi hijo y decían, ya sabes, a fulanita de tal, se anda acostando como 6, mira, en un día tuvo 6 cafés. Y a mí se me ocurre decirles, oigan señoras, permítanme, habemos mujeres que andamos trabajando. Y te voy a decir una cosa, yo me he tomado cafés con tu esposo, pero él es empresario y yo estoy dando una asesoría. No lo demerites hacia él ni a mí. Claro. Pero se lo dije en corto, ¿no? Pero claro. sí les... El llegar como una persona con esa apertura a quienes aquí no están acostumbrados, o en aquel entonces, no te estoy hablando hace 15 años. Fíjate, sí.
Era muy difícil. Yo no sé, ya no me doy cuenta si hablan o no de la mujer soltera, porque si aún se da, no quiero saber en aquel tiempo. Pero qué triste, Claudia, que muchas veces somos las mismas mujeres las que hacemos ese tipo de comentarios o tenemos esos prejuicios, ¿no? Sí. Y hasta que no lo vives, no estás tú en ese lugar, ¿no? Sí, además yo no me ando cuidando porque como yo no pienso así, es imposible para mí andarme diciendo qué va a pensar la gente. O sea, crecí con 7 hermanos que me bulleaban. Sí me explico, o sea, o con 9 que tenía que negociar, aparte tener contento a mi papá, contento a mi mamá. O sea, nunca me costó trabajo, pero simplemente no me da la gana vivir para la aceptación. Claro. No me da la gana, se me hace perder mi energía. Sí trato de tener una vida en congruencia, cerebro y corazón. Y sí creo que las cosas que las haces en congruencia de tu corazón y tu mente salen a todo darnos si no te esfuerzas. De verdad hay una energía impresionante atrás de un pensamiento sin culpa, sin remordimientos y bien enfocado. Me encanta. ¿Y estás abierta a una nueva oportunidad al amor, Claudia? ¿Cómo andamos del corazoncito? Sí. Platícanos. Pues claro que estoy abierta. Qué bueno. Pero sí es necesario que el hombre se sienta cómodo. Cómodo con que uno no anda pretendiendo ser, resaltar o estar por quitarle sus espacios. O sea, es difícil. Si te dicen, si tengo pretendientes, no te voy a decir que no batallo en eso. Pero sí tengo que analizar muy bien el que no me digan, ay, es que vives muy nice, o ay, es que pretendes tal, o y a veces ellos son más abundantes. Pero sí que el hombre se sienta cómodo con una mujer que trae cierto conocimiento, cierto bagaje, cierto aprendizaje, porque si yo tuve que llevar mucho a mi hijo a terapia cognitivo-conductual, porque sí tuvo un atraso, el estrés que le provocó el cambio de la ciudad fue enorme. Fue otro niño. Y yo empecé a enfrentarme con esta situación. Entonces, después de que te enseñan a detectar las emociones positivas y las negativas y cómo se expresa el dolor, ya lo identificas en un ser humano adulto. Claro. Entonces hay cosas que tiene que trabajar el ser humano adulto. Me he tenido que quitar yo no soy tu rescatista, yo no soy tu terapeuta, estoy contigo, soy una mujer muy fuerte, pero me he tenido que poner filtros. Es más, a veces invento que estoy en una situación de un apuro para ver si el otro es empático. Tengo que poner filtros porque si no, se van a abusar de mi personalidad, que soy muy consecuente, que creo que todas las puedo. Entonces, he tenido que ponerme filtros para... Fíjate qué astuta. Qué astuta. Y sí, definitivamente, Claudia, que creo yo que de abrirte a una nueva oportunidad al amor, pues no tengo duda que tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo, muy posicionado en su masculinidad, en saber lo que es, pues porque pues eres una mujer muy fregona, la verdad. Pues fíjate que yo no tengo ese estigma de que el hombre tiene que ser potencialmente millonario y que tiene que estar preparado. Seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo, claro. Sí. Mira, te lo juro, y no, ¿cómo te puedo explicar eso? Es como cuando sumas el 1 del lado correcto. Si no tienen esa seguridad que tú estás hablando, todas las demás características no importan. La seguridad y la honestidad. La honestidad para mí es lo más importante, el que sean derechos. Una persona que es derecho ya está acostumbrada a enfrentar sus emociones y a renunciar a muchas cosas. Así es. A muchas cosas porque saben lo que no quieren. Claro. Un hombre con que sepa lo que no quiere ya sabe. Y que tengan responsabilidad afectiva. Sí, ¿no? Consigo mismos, hombre. Sí. Que vean, mira, que vean por ellos mismos. Aunque sea, que vean por ellos mismos. A veces creen que uno como mujer debe de estar ahí. Te voy a contar el último caso. Oye, yo no plancho porque sufro de alergia y se me inflama mi nariz, entonces, pero mando mi ropa a planchar. Pues uno me puso una prueba un día de que, pues, plánchame, ¿no? Pues sí, claro que le planché con mucho gusto, pero no creas que lo voy a estar haciendo
Siempre, porque no lo hago ni de por obligación. mí. Sí, ni de obligación. Y hay cosas que debes de hacer por gusto. Pero como soy muy, ¿cómo te puedo decir? Muy colaborativa. A veces los neutraliza uno y no, el aprender a que el hombre tiene que ser y quitarte este nombre de mujer poderosa que a veces los reconocimientos te lo ponen, es muy difícil para el hombre creer que eres una mujer. Y a mí me fascina mucho una película de Julia Roberts que Nothing Hill se llama. Ah, sí. Y le dice él, te tengo que dejar porque eres una mujer muy famosa y muy ocupada y eres mucho para mí, porque me lo han llegado a decir y se hacen a un lado. Y yo nomás, el mensaje que me gustaría mandarles es que uno también es una mujer simplemente pidiendo ser amada por lo que es. Claro. Y que detrás de esa imagen de fortaleza, de éxito, de logro, pues también hay una mujer que necesita ¿no? El apapacho y sentirse amada. Oye, como cualquier mujer. Sí, y mira, que no te detengan, te detengan. Yo creo que lo peor para una mujer y para un ser humano, para un hombre, para tus propios hijos, el que alguien le entorpezca en el camino. Claro. Llámale un viaje, llámale una meta tan sencilla y que el otro no se emocione por querer ir. Ahorita está difícil, ahorita hasta los hombres que les exijas, por así decirlo, exigir hacer un plan. Hay gente que se conflictúa con querer vivir bien. Encontrar a alguien que va en el mismo carril de querer vivir bien, ser bien y actuar bien en congruencia es difícil. No imposible, pero pues se puede complicar. Hay que hacer más casting, digamos. Además, aparte ya vemos muchos en la segunda ronda. Ajá. Pero fíjate que ahorita que estás hablando de eso, cuando estaba en la General de Aduanas, me nació, cuando nos asaltan, yo aprendí que era muy buena para el manejo del estrés y la negociación. Ahí me salió la fiera que llevo dentro. Porque negocié con los secuestradores. Fíjate. Negocié con los secuestradores, ya llevaban amarrado a mi exmarido, a mí me llevaban en el copiloto y ya lo iban a bajar a él en una esquina ahí en la delegación Hidalgo. Lo iban a bajar y le dijeron, nos la vamos a llevar a ella y donde no nos den el dinero le vamos a traer una rodilla y así, ya sabes. ¿Cómo te ponen? Bueno, ¿Cómo te instalan el miedo? Empezó a correr algo de que a mí no me vas a hacer nada, como en el Platanito Show. Y a mí no me vas a hacer nada. Y dije, mira, le digo, que Dios te bendiga. Yo no sé qué causa te tiene haciendo esto tan feo, pero tu mamá piensa que andas dedicándote a algo bueno y mi mamá está en Sonora y cree que estoy bien. Y que eso no cambie, porque me haces algo y mi mirada nunca se te va a olvidar, le digo. Apostaste por sensibilizarlo de alguna forma, ¿no? Y era el monstruo que iba golpeándolo a él, el que me decía de groserías. Los otros iban sometidos. Sabía yo sentía que esta persona sí había matado personas. O sea, sí lo veía con esas características. Después de que estuve tanto tiempo en contacto con la gente en los juzgados, supe conocer a las personalidades desde lejos, a cómo funcionan en conflicto, a cómo calmarlas un poco, a cómo darles un poquito de esperanza, aunque les estaba sacando todos sus bienes, sabía cómo hacerlo con humanismo. Entonces dije, le tengo que llegar a porque va mi vida de por medio. Claro. Todo lo que quieras, le digo, se te va a dar. El carro, como no era mío. Dijiste, tómalo. Todo yo tuyo. Te doy todo. Te damos el carro, ¿qué quieres? Ya sacamos todo el dinero que traíamos, ya lo tienes todo. Te equivocaste, no somos millonarios. Te equivocaste con nosotros. Déjame ir, por favor. Entonces, el hombre que iba como monstruo dijo, ya cállate, mujer, con una voz de, ya cállate, mujer. Así. Entonces dije, dominé esa mente, chingado, dije. Fíjate. Chingado, le dije lo que le tenía que decir en el peor momento. Salvé mi vida, salvé la de mi exmarido. Sí. ¿Y en ese momento los sueltan? Nos sueltan, se van con el carro y todavía nos dejaron el carro y nos dijeron en qué parte le iban a dejar la llave. Mira. Nos fuimos a la delegación y los policías hicieron perdedizo el carro. Esa es otra historia, pero bueno... Salimos vivos de esa, aprendí mucho, aprendí a andarme cuidando en las calles y a ser muy precavida y eso es un episodio que nunca lo superas, nunca dejas de estar ojeando para Es un evento traumático que te ha de quedar, ¿no? Sí. Evidentemente, que siempre los de cargar. Ahorita, platícanos un poquito de tus reconocimientos, Claudia. Porque Oye, sí. ¿En qué momento te los dieron?
¿Cómo te hizo sentir? Que siempre es lindo que nos reconozcan, ¿no? La verdad que sí. Fíjate que el más difícil fue el primero, que es porque me lo dan a mi trayectoria, yo ya teniendo 20 y tantos años de trayectoria, pero no hemos hablado. Yo tengo, por naturaleza, he formado una red de ayuda a personas vulnerables. Okay. La empecé en la Ciudad de México, al ver que había muchas mujeres maltratadas. Entonces empecé a darles asesorías gratuitas en la Ciudad de México, porque la niñera de mi niño pues casi la matan, que estaba en la guardería particular, sí. Pero tuvo un episodio, la ayudé a que se alejara de esta persona que le estaba haciendo tanto daño. No me hizo caso, le abrió la puerta y pues le hizo daño. Bastante, le puso en riesgo su vida. Entonces yo dije, pero ¿cómo se me fue de las manos? Me empecé a preparar más en psicología, me empecé a preparar más en manejo de crisis. Y pues hay alguien por ahí, después de yo estando acá, me recomendó para ser evaluada a nivel nacional y ser reconocida. Y me dieron mi primer reconocimiento por la labor que hago en la sociedad. Y los otros dos, pues prácticamente han venido por lo mismo, a mi trayectoria, como mujer líder, pues participo. Mujer líder 2024. Ajá, y luego este es del 2025, el de las alitas, sí. en el Día de la Mujer. Lo recibí en Campo Marte, que fue maravilloso. Wow. Sí, me impacté mucho, la verdad. Te soy sincera, yo no me sentía validada para ir por él. Me asustaba el hecho de que la gente me reconociera y me cerraran puertas, porque el gremio a veces, entre más sobresales, más te cortan la cabeza. Ajá. Te cortan la cabeza, si tú sales tantito te la cortan. O sea, me ha tocado pasar por cada situación. O sea, ahora sí estoy relacionada, ahora participo en muchas mesas de la sociedad para agilizar los mecanismos de impartición de justicia a nivel penal. He participado de Washington, Fiscalía y representantes de la sociedad en mejores prácticas también actualmente, en Hermosillo Cómo Vamos. Participo mucho también en todas las mesas que me invitan, en patronatos. Wow, Claudia. Participo también, y que me apasiona, es en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, donde estamos viendo los índices de violencia, el proceder de las policías, la comunicación directa con el gobernado, con el usuario del servicio, y a sensibilizar que los policías también son, pues vaya, son seres humanos que están en conflicto, sí, y que muchas veces son víctimas de la sociedad y que quedan como sándwich, porque pues ellos están arriesgando su vida a diario. Claro. Y a veces no lo vemos, pero ha sido sorprendentemente una labor muy gratificante el darles a los policías héroes su reconocimiento del mejor policía del año. Me ha tocado darlo 2 veces. Muy bien. Y pues ahí vamos con puros empresarios que se dedican al voluntariado y a ceder su tiempo en pro de la sociedad. Qué gran trayectoria, admirable, Claudia. Y vamos a cerrar con unas preguntitas, pero así, de respuesta rápida, ¿te parece? Déjame tomar agüita. Yo te hago toma agua, respira profundo. Yo te hago la pregunta y tú lo primero que se te venga a la mente me vas a responder. ¿Tu mayor miedo? Que le pase algo a mi hijo. ¿Tu mayor fortaleza? Mi fe. ¿Algo que te cuesta soltar? Un mal amor. Una palabra que te defina hoy. Felicidad. ¿Qué emoción te visita más seguido? Y son muchas. A veces la tristeza, el reto, la angustia, todo eso me visita a diario. ¿Qué te da paz? Mi fe en Dios. ¿Qué te rompe el corazón? Una tragedia que se pudo haber evitado. ¿Algo que te haga llorar sin avisar?
Ay, hasta una película de amor, hasta una película de una injusticia. Todo me hace llorar porque me dejo fluir, ahí saco el fallo, creo. ¿Qué te hace reír? Ay, todo buen chiste, okay. Hasta yo misma. Bueno, mi hijo y yo somos chistosos. Todo el día nos estamos riendo. ¿Tu mejor recuerdo? Ay, pues el amor de tu familia. Un momento que te cambió. Un momento que me cambió, el nacimiento de mi hijo. Ok. ¿Algo que agradeces hoy? La vida, la salud. ¿Un consejo que siempre recuerdas? Que ya lo platicaste ahorita, pero no sé si vas a decir ese u otro. Sí. No, la mejor recomendación es de que no se dejen llevar por la tragedia. Si te pasa un hecho feíto, siembra 5 positivos. ¿Un sueño que tengas pendiente? ¿Algo que quieras realizar, Claudia? Claro que sí. Algo tan sencillo de seguir así como estoy hasta ahorita, cumpliendo las metas que traigo. Eso es lo de menos, pero a lo mejor un caprichito es ir a Escocia, conocer Escocia. ¡Ay, qué padre! Sí. Y bueno, ya por último, si tú tuvieras a tu Claudia, a tu yo, Claudia chiquitita, si pudieras entrar en una cápsula del tiempo e irte a tu pasado, pero verte de 6, 7 añitos, ¿qué le dirías a esa Claudia niña? ¿Qué te nacería decirle desde tu corazón? Ay, mira, ¿qué le digo a una niña tan chiquita? Disfruta el cuidado de tus padres. Es lo que le diría. Ok. Ay, pues te agradezco mucho, enormemente, Claudia, que te hayas abierto de la forma como te abriste. Muchas gracias. Pues que nos hayas compartido todas esas vivencias, toda tu historia de vida. Muy agradecida y contenta, feliz de haberte tenido en esta mesa. Qué linda. Y bueno, continuaremos, amigas y amigos, en los próximos episodios de Más Allá del Micrófono. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la entrevista.